Nos vamos a hablar de las tres generaciones de biocarburantes, de primera, segunda y tercera generación. Existen tres tipos de biocarburantes. Los biocarburantes de primera generación son producidos a partir de cultivos alimentarios. Se extrae el almidón y azúcar de cultivos como el trigo o la caña de azúcar para producir bioetanol. Se produce biodiesel gracias al aceite extraído de cultivos como la colza. Son ya una alternativa a las energías fósiles, pero tienen múltiples problemas. El cambio de uso del suelo para producir estos cultivos emite CO2 y tendrían que pasar muchos años antes que el ahorro, gracias a los biocarburantes, no permitiese compensar estas emisiones. Por eso, las emisiones de CO2 causadas por uso de biocarburantes pueden ser aún más importantes que las causadas por uso de carburantes convencionales. La utilización de grandes superficies de suelo fértil y con mucha biodiversidad dedicadas al monocultivos con el fin de producir biocarburantes plantea problemas en cuanto a la biodiversidad. Además, como se producen directamente a partir de cultivos alimentarios, el crecimiento de la demanda de estas materias primas puede llevar a un aumento de los precios de ciertos alimentos. Los biocarburantes de segunda generación son producidos a partir de cultivos no alimentarios o subproductos o residuos, como la madera, tallos de trigo o trozos de maíz. Así no compiten con la alimentación humana. Además, tienen un impacto ambiental menor. Los biocarburantes de tercera generación aprovechan cultivos energéticos especialmente diseñados. Un ejemplo son los cultivos de algas, que son diseñados para ser de bajo coste y de alto rendimiento energético. Además, las algas se pueden cultivar con aguas y tierras inapropiadas para los cultivos alimentarios. Así, no suponen más presión sobre los recursos naturales. Otra ventaja de las algas es que se pueden utilizar para producir muchos tipos de biocarburantes diferentes, como biodiesel o combustibles para aviones. Según las predicciones de la Agencia Internacional de la Energía, se utilizará mayormente biocarburantes de segunda y tercera generación en 2050.